¿Ya empezó? Ah, andamos, es que colete y... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ah, gloria a Dios. Y comete la moción. Pues Shabbat Shalom para todos los que nos ven el día de hoy por medio de las redes sociales. Eh, eh, no, ¿qué quieres prender allá? Al que a la otra hay que traer para, para Shabbat Shalom para todos los que nos ven. Enviamos un saludo a todos los hermanos que nos ven desde aquí a Aguascalientes, los que el día de hoy, bueno, no han llegado y oramos para que el Eterno les permita llegar, apresurar sus pasos y que puedan llegar con prontitud aquí a donde estamos. Un saludo a los que nos ven, que estamos en otro lado, que nos están en Estados Unidos. Max, un saludo hasta Estados Unidos, saludo hasta Oaxaca, para la hermana Marta, a mis papás, que doy gracias al Eterno, nos pueden acompañar por medio de la transmisión, a mi hermano que está en Irapuato. Gracias a Dios, bueno, pues el Eterno guardó a mi padre de una afectación mayor, y el día de hoy, bueno, doy gracias a Dios que nos permite que esté entre nosotros el día de hoy y que esté bien y que esté con buena salud y con buen ánimo, ¿no? Entonces eso es importante, gracias a Abba. Y y decíamos, ¿no? Ahorita que damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite pues hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, que es precisamente trabajar en la parte de la escritura, seguir hablando de la escritura y seguir hablando de lo que el Señor tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Entonces, estamos en el libro de Santiago, en el libro de Santiago. Déjenme ver si ya se ve proyectado. ¿No? Segundo, creo que ya, ¿no? Santiago capítulo número 3. Y hemos estado viendo, ¿no? La parte escuchábamos la semana pasada, veíamos la importancia de ser hacedores de la palabra conforme a lo que marca la escritura y no tan solo oidores de la misma, ¿no? Santiago nos hace esa referencia de que de nada nos sirve el tener el conocimiento, si al final de cuentas el conocimiento no lo aplicamos cuando las cosas se deben de hacer y se deben de aplicar. De nada te sirve el conocer que algo te hace daño si al final de cuentas lo sigues repitiendo. De nada te sirve saber que el cigarro te hace daño y pues es más, saberte toda la mecánica de por qué el cigarro te hace daño y seguir teniendo y seguir fumando y seguir experimentando el daño. Teníamos un médico que visitábamos en Zacatecas, que él era neumólogo, él era neumólogo y te decía que no fumaras, que el fumar era una causa importante, reducía de manera importante la parte de la vida de la persona. Y el doctor te decía, pero el doctor fumaba y fumaba muchísimo. Entonces, le decíamos, oiga, doctor, ¿y por qué fuma? Y él te decía, digo, si ya conoce todo lo que hace, es más, usted le recomienda a los pacientes que no lo hagan. Y decía él que era su vicio, ¿no? De algo se iba a morir alguien y que, bueno, pues el cigarro le gustó, por eso se lo tomaba, por eso lo hacía, ¿no? Por eso fumaba. Cuando escuchamos este tipo de aseveraciones, podemos decir, ¿qué podemos encontrar en ese tipo de aseveraciones? Podemos encontrar, necedad, podemos encontrar, la parte de decir, pues sí, lo sé,
pero puede más el yo querer seguir mi gusto en lo que sé que me va a afectar. Y y eso no es lo que Dios dice en la Escritura, que Él nos ha llamado para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y cuando la Escritura habla de que quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia, salud, se está refiriendo a la parte de las promesas que cuando nosotros ponemos por obra un mandamiento, lo que desatamos en consecuencia es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que la bendición precede a la obediencia. La obediencia, vamos a ver que el Señor, al final de cuentas, por algo Dios te deja sus mandamientos y te dice, estas cosas te sucederán si guardas mis mandamientos y haces mi palabra. Veíamos un poco la semana pasada, ¿no? Que establecíamos que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y decían, no, pues el huevo, o la gallina, ¿no? Hablando de que fue la salvación no es por obras, dice la Escritura, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero la salvación trabaja junto con las obras. Es más, establecíamos la semana pasada que decía que la fe sin obras es muerta en sí misma. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe se tiene que manifestar, la fe se tiene que ver. Ahora, es algo bien interesante, porque por ejemplo, dices tú, ¿cómo puedes manifestar algo que, de acuerdo a la definición bíblica que normalmente hacen las personas, te dicen qué es la fe y te van a decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es adelante, adelante. La fe, ¿puedes mover el ventilador? Sí, perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Algo que sabes que va a llegar, que no lo ves en ese shalom, shalom, que no lo ves en ese momento, que no sabes que está en ese momento, pero que tienes la seguridad de que va a llegar. Por ejemplo, trabajaste, pone Pablo el ejemplo, lo estudiábamos en Romanos. Pablo ponía el ejemplo de que una persona que, por ejemplo, trabajaba, pues trabajó toda la semana y él está confiado de que al final de la semana le estarán dando su paga, le estarán dando su semana, su paga, el dinero el dinero que él necesita o que él requiere como tal. Y entonces es importante que nosotros podamos entender este precepto o este concepto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el precepto como tal es un precepto que tiene que ver con el accionar, no está peleado con la creencia. Y aquí es en donde establecíamos la semana pasada que nuestras acciones van a determinar o van a validar qué es lo que realmente nosotros creemos. Cuando tú le dices a una persona el día de hoy, tú crees en Dios, las personas se van a decir, yo creo en Dios. La mayoría, ¿no? O gran parte de ellos. Pero una cosa muy diferente es cuando alguien te dice, ¿le crees a Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? Porque, por ejemplo, yo creo, ¿se acuerdan que decía Santiago? Santiago nos decía la semana pasada, ¿tú crees en Dios? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Es más, que bueno, los demonios creen y tiemblan. O sea, Satanás no es ateo. Los demonios creen. Los demonios conocen que hay un Dios, pero ¿qué hacen? Ellos no obedecen la ley de Dios, no obedecen los preceptos de Dios. Y entonces establecemos la parte del precepto de que la creencia forzosamente tiene que estar reflejada o se va a ver manifestada y reflejada a través de nuestro accionar. Quiere decir, ¿cómo sabes que una persona está verdaderamente arrepentida? Una persona que, por ejemplo, que tiene alguna adicción, un alcohólico, ¿cómo sabes que el alcohólico ha decidido cambiar? Porque el alcohólico te dice que quiere cambiar. Esa es
porque el que fuma te dice que quiere dejar el cigarro. ¿Será eso? Ahí hay un reconocimiento de que lo que está haciendo le está haciendo daño. El que ocupa drogas, bueno, pues, ¿sabes qué? Quiero dejar las drogas. Ah, bueno. Pero hay algo que tiene que suceder en su ser. Y eso que tiene que suceder en él es el querer ser. Quiere decir, el accionar y empezar a caminar por el camino de qué? La senda que Dios ha establecido. Volverse a Dios, volverse a entender de que tener el Teshuvah, venir a cuidar el templo que es de parte de Dios y empezar a someterse a los preceptos de Dios. Y entonces es ahí cuando entonces se genera el verdadero cambio. Ahí el proverbio chino te dice que una persona puede llevar a un caballo a tomar agua al río, pero entre 100 no lo puedes obligar a que tome agua. ¿A quién le tiene que dar sed? Al caballo. Y el caballo, cuando toma la decisión de tomar agua, el caballo tomará agua cuando el caballo tenga sed. Entonces, aquí recordemos que la carta de Jacobo va dirigida, o de Santiago va dirigida ¿a quién? Va dirigida a las 12 tribus que están en la parte de la dispersión. Y las 12 tribus que están en la parte de la dispersión, ¿qué les estaba tratando de decir? Les estaba tratando de decir Santiago claramente de que no solamente era que tuvieran o que creyeran en algo, o que poníamos el ejemplo, ¿no? El judío creía que por ser judío simple y sencillamente iba a ser salvo, que ya era parte del pueblo de Dios. Yo ya soy judío, tengo sangre judía, y por ser judío y por tener sangre judía y por ser descendiente de Abraham, ya formo parte de la familia de Dios. Y esto veíamos, lo tocamos en Romanos, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque vemos en la escritura ejemplos claros como él dice la escritura, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Cuando ellos estaban en la parte del vientre. Ahora, ¿por qué Yahweh hace esta declaración? Porque Yahweh claramente sabía los caminos que tomarían unos y otros, cómo uno serviría para su propósito en cuanto a la elección del Señor, en cuanto a la elección de Israel, y cómo otro sería dominado por sus pasiones y sería dominado ¿por qué? Por su carne, sería dominado por las cosas que quisiera hacer la parte de su carne. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, así como el judío creía que por ser judío, el día de hoy gran parte del cristianismo cree que por creer en Jesús ya es salvo. Y tomen el versículo de que si confesares con tu boca y creyeres que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Yo les pregunto el día de hoy, ¿cuántos católicos no creen que Jesús murió y resucitó? Pues estamos hablando de que por lo menos estamos hablando que cerca de 2 billones de personas en el mundo creen esto. Ahora, no es lo que Dios está diciendo ni lo que Pablo estaba estableciendo, sino que la parte de la creencia, ok, eso yo puedo creer, y puedo creer en datos históricos. ¿Qué puede ser? Yo puedo creer en el dato histórico de que Jesús creyó, de que Jesús nació, resucitó, murió y resucitó. Pero eso no lo hace tu Salvador. ¿Hasta qué momento se vuelve tu Señor? En el momento que tú decides entregarle tu vida. Y la entrega es, entregas tu vida, ¿para qué? Para que ahora puedas vivir la nueva vida que Él te da en Él y siguiendo los principios de Él. Entonces no podía llevarte, o sea, lo que Santiago está diciendo es muy claro. Jesús nunca va a ir en contra de Jesús mismo. Yeshua nunca va a ir en contra de su propia palabra. Yeshua no puede ir en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Él es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué te está diciendo? Así como el cuerpo sin alma está muerto, así también la fe, la emuná, sin las obras, está muerta. ¿Y por qué? Porque ¿qué significa emuná en el concepto hebreo?
Fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Yo le puedo decir, yo le estoy siendo fiel, decía alguien, ¿no? Yo le estoy siendo fiel, ¿cómo se llama? A mi esposa. Oye, pero no te has casado. No, bueno, pues una cosa es que te guardes para la que va a ser, pero si no estás casado, ¿qué estás? ¿Estás en obediencia al Señor? Estás en obediencia en guardarte, pero no le estás siendo, le estás siendo fiel al Señor, pero no le estás siendo fiel a tu esposa. No sé si queda claro el concepto. Tú le eres fiel a tu esposa, tú le eres fiel a tu esposa hasta que entras en pacto con. ¿Se queda claro? Antes estás siendo fiel a Dios, fiel en guardarte, en estar, en preservar. Pero es hasta que se hace el pacto que entonces en ese pacto se establece esa parte de qué? La responsabilidad de la emuná. Ahora yo voy a ser fiel a ella. Ahora, ¿cómo demuestras esa fidelidad? Pues a través de los actos. No, es que no hay otra forma de que puedas demostrar que dices, que crees lo que dices creer, a menos de que lo hagas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Entonces les pone el ejemplo. No hagan acepción de personas. ¿Se acuerdan? Que no hagan acepción de personas porque dice, los que hacen eso están haciendo mal. ¿Por qué? Porque están haciendo un juicio de valores en base a qué? En base a cómo ven que llegan vestidas las personas, o que vieron en qué carro llegaron, o que vieron que traen el reloj Rolex. No, sí ponlo acá adelante, y entonces que se sienta bien tratado, es más, que el aire le dé a él específicamente para que no sienta calorcito, ¿no? Y al que ves que llega en menor condición, le dices, no, si quieres quédate ahí en la puerta, ¿no? O no hay lugar. Entonces, ¿qué les está diciendo Santiago? Les está diciendo que en la ley, en la Torah establece que los jueces tenían que juzgar en base a qué? Que su juicio fuera justo. Ellos juzgaran en base a qué? No a lo que veían, sino que pudieran juzgar en base a la situación y que decidieran de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a los principios. Entonces, ¿por qué él lo pone? Porque en el Brit Hadashah nos manda que nosotros somos esos jueces de qué? De los que hablan, de los que tenían esa congregación, tenían que estar atentos a no caer en estas malas prácticas, en no dejarse ir por lo que veían sus ojos, sino dejarse ir, sino que en todo momento que ellos pudieran estar guiados por lo que dictaba la palabra. Y ahora con eso, ya que entendemos que la fe sin obras es muerta y que tiene que van de la mano forzosamente, tú dices que crees, pues te vea que crees, ¿no? Si camina como pato, le hace como pato, tiene plumas de pato, tiene picos de pato, es un perro. ¿No, verdad? Es un pato. ¿Por qué? Porque es la naturaleza en sí misma. Ahora Santiago 3. Santiago 3 nos va a hablar de algo que no es agradable, porque es algo que Santiago va a hablar hacia el pueblo y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquí la primera advertencia que está dando Santiago, ¿por qué la recomendación es no se hagan maestros muchos de vosotros? Porque sabéis que recibiréis mayor condenación. Cuando vamos a ver a Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero hay un sinnúmero de situaciones o de requisitos que el que anhela el obispado lo tiene que cumplir. ¿Se entiende? Y entonces me gustaría escuchar a alguien, ¿por qué creen que Santiago les está diciendo aquí que los que, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación? ¿Quién me dice? Aquí les paso el micrófono. Bonita.
Bueno, yo creo que puede estarlo diciendo de dos maneras. Una, de manera general, es que no van a adoptar la obediencia a la palabra. ¿Mm? Y dos, que se lo esté diciendo a alguien específicamente, ¿Ok? sabiendo cómo son. Porque la palabra es un arma de dos filos o una espada de dos filos. ¿Ok? Tiene tiene la bendición y tiene la condenación. Tiene la bendición si la obedecemos, pero tiene la maldición si ya con conciencia la desobedecemos. Ok, ok. Entonces, ¿qué los está diciendo? No va de la mano con lo que está diciendo Santi, lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿quieres, anhelas obispado? ¿Quieres servir al Señor? Qué bueno. No te, o sea, aquí Santiago te dice, está hablando de que la fe sin obras, el contexto es muerte. Está diciendo, a ver, espérate. ¿Quieres servir? Dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque viene un contexto en el que están diciendo que hacen, pero no hacen. Y entonces dice, no te hagas maestro porque vas a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque hay dos principios bíblicos. Uno de ellos que es, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú anhelas que bueno, pero lo que Dios te vaya a dar o lo que Dios te está permitiendo que tengas, sobre eso Dios va a demandar la parte de los talentos que ha puesto para ti. Segundo, si vas a ser maestro, lo primero que tienes que entender es que el maestro está sujeto a escrutinio. El maestro está sujeto a que, ¿qué? A que los alumnos le digan es un buen maestro o es un mal maestro. ¿Cómo evalúas si el maestro es bueno o malo? Por medio del resultado. ¿Sabes qué? Yo creo que dice que yo veo que es coherente con lo que dice y hace, entonces hay una congruencia. No quiere decir que todos los que exponen la palabra o que los que exponemos seamos perfectos, pero somos llamados a qué? Somos llamados a que podamos presentar de la mejor manera el evangelio de nuestro Señor Yeshua, que podamos representarlo. Entonces, es importante para nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú te paras al frente a exponer la palabra, no estás hablando, yo no estoy hablando las palabras de Ricardo, sino estoy haciendo qué? Estoy hablando las palabras que Yeshua habló o que habló por medio de la boca de sus santos profetas. Entonces, lo que está diciendo aquí es como un dejo de atención, decir, no, dice, no os hagáis muchos de maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque también es cierto que las personas dicen que perfecto solamente Yahweh. Y las personas siempre van a esperar que de la persona que les está compartiendo, siempre van a poner expectativas más altas y de repente por eso vienen muchas decepciones. Porque se dan cuenta que la persona que está exponiendo muchas veces también está, dice la escritura, están sujetos a pasiones y muchas veces terminan, ¿por qué? Terminamos por no cumplir con las expectativas que a lo mejor muchos de ustedes generan. ¿Por qué lo pone en el principio? Porque Santiago va a hablar precisamente del siguiente acto, que tiene que ver con la lengua. Vamos a ver lo que dice. O sea, está diciendo, ok, dice, pero si debes de saber, tienes que estar al pendiente de, o estar atento de que con el paquete viene el que van a hablar mal de ti, el que vas a ser, ¿cómo se llama? Señalado. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dice? Dice algunos. Dice todos. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que todos, cuando la Biblia dice todos, no hay uno que se salve. Que todos ofendemos muchas veces, ¿con qué? Con la palabra, como hablamos, la forma en la que hablamos. Dice, todos ofendemos muchas veces. Algunos ofendemos a lo mejor más que otros.
Algunos tenemos a lo mejor mucha ligereza en cuanto a cómo decimos las cosas o cómo hacemos las cosas, y eso lo tenemos que trabajar. No es de que, pues yo ofendo y así soy, así me quedaré y así se aguantan, porque así soy. Achichoy, achichoy. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso, porque somos llamados ¿a qué? A reflejar al Mesías. Somos llamados a reflejar a Yeshua. Entonces, pero Santiago está estableciendo un principio fundamental. Dice, todos ofendemos muchas veces por la palabra. ¿Y qué más te dice? Dice, aquel que no ofende es que es varón perfecto. Ahora, la palabra que normalmente se ocupa en hebreo para perfecto es sadik, que es varón justo. Un varón que ha alcanzado la madurez. Quiere decir que a lo mejor al principio empezamos ofendiendo muchas veces, pero conforme vamos caminando, la ofensa será ¿qué? Menor. Ahora, es bien importante algo. Aquí Santiago no está hablando de la ofensa que tiene que ver, que produce la palabra de Dios hacia las personas. Dense cuenta. Hay una ofensa que se da cuando tú compartes una verdad bíblica, va a haber personas que se van a sentir ofendidas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas una verdad bíblica, nuestra carne se va a sentir ofendida. Cuando tú hablas de que no tienes que adulterar y alguien está adulterando, la persona que está adulterando se va a sentir atacada. Ahora, como yo no quiero ofender, ¿voy a dejar de decir lo que Dios dice que diga? No. Somos llamados a exponer la realidad de la palabra de Dios, le duela a quien le duela, pero tiene que ser buscando la restauración. Decía Charles Spurgeon, dice, si tú no te cansas, dice, no tengas temor de compartir la palabra de Dios, no tengas temor de que la gente se ofenda cuando tú compartes la palabra de Dios. Si a ellos no les interesa ofender a Dios con sus vidas, ¿por qué a ti te vas a detener en compartir lo que Dios dice acerca de eso? Y antes de que llegaran, estábamos volviendo a ver la serie de Reyes, y estábamos en el capítulo en donde los del arca de la alianza le regresan los filisteos el arca de la alianza y lo regresan a Bet-Shemesh. Y cuando llega el arca de la alianza, terminan por abrir el arca, y al abrir el arca, bueno, pues dice la escritura que muere un gran número de personas que abrieron el arca y que vieron en el interior del arca, ¿no? Y entonces hablaba ahí, hay una disertación que está haciendo Samuel, y que les dice, y es muy cierto, dice, ¿qué los llevó a abrir el arca? ¿Qué los llevó a profanar el arca? Dice, si ellos sabían claramente que el arca no podía abrirse, que solamente estaba destinado para un tipo de personas, el cual se podía acercar al arca y podía abrir el arca y podía poner cosas adentro del arca, ¿no? Dice, ¿por qué? Y Samuel les dice, ¿no fue Dios? Dice, ¿fue quién? Fue él. Dice, ya fue, dice, ustedes no dejaron de seguir a Dios en el momento que abrieron el arca. Esa fue la consumación. Dice, pero ustedes ya habían dejado a Dios y ya habían abandonado a Dios mucho antes de que esta situación llegara. Y entonces cuando llega el arca que representaba la presencia de Dios, ustedes quisieron manejar la presencia de Dios a su conveniencia. Quisieron que la presencia de Dios se adaptara a sus estilos de vida, cuando somos llamados ¿a qué? A nosotros adaptar nuestro estilo de vida a lo que Él establece. Entonces dices tú, es cierto, ¿no? Entonces somos llamados, ¿qué te está diciendo aquí? Somos llamados a hablar los principios de la palabra, y aquí vamos a ver lo que sigue diciendo aquí. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mira también las naves,
aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande incendio, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es causado ¿por qué? Por la lengua. ¿Ustedes creen que esa lengua puede causar tantas cosas? Pues si no se ve fea, ¿no? La lengua no se ve fea. ¿Qué es la realidad de la lengua? Dices, bueno, pues es la lengua, la ocupamos para hablar. La lengua es útil para muchas cosas. Para hablar. La lengua es fundamental para la parte de detectar los sabores. ¿Sí? Bendigo mi salud, los alimentos, no hablar, cae en la lengua, las bendiciones. Dice la Biblia, ¿no? Que nuestras palabras, nuestra boca tenemos el poder de la vida o de la muerte. Y entonces, pero aquí, por ejemplo, lo que Santiago está hablando y está haciendo, si se dan cuenta hacia dónde va dirigido el discurso de Santiago, le está hablando a un grupo de personas que se dicen, vean cómo ha ido caminando la carta, se dicen ser creyentes, pero están viviendo como gentiles. Se dicen amar a todos, pero hacen acepción de personas. Se dicen personas que se dicen que con su boca están adorando a Dios, pero ¿qué? Pero vamos a ver que lo que realmente están hablando, cuando nadie lo está alrededor, bueno, son palabras. Y me acordé, dice que la lengua vamos a ver que dice que la lengua es un miembro que es inflamado, pequeño, pero que es inflamado desde el mismo infierno. Y por el mismo infierno es inflamado y que da un fuego mortal. Y había un grupo de heavy metal en los 80s que sacó una portada, 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, que sacó una portada y la portada era muy, ¿no? Bueno, no, sacó la portada y la portada precisamente es la lengua, la lengua grandote, y vean lo que dice la palabra, dice open, se abre tu boca y di y entonces a lo que se estaba refiriendo, a lo que te lo están poniendo tal y como es, y que era veneno, que el grupo se llama veneno, y el veneno, ¿en dónde estaba? El veneno precisamente estaba ¿en dónde? En la boca. Ahora, poco veneno no mata, o no, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren ver cómo se ve? Aquí porque se ve así, pero ¿saben en dónde se ve el veneno? ¿Cómo se ve el veneno? Cuando empezamos a ocupar la lengua. Ahí no se ve, ay, qué tanto de malo está que me cuenten un chismecito del hermano, ¿no? O el chismerío santo, ¿no? A ver, no, el chismecito del hermano, un chismecito, o qué fácil es el que yo pueda difamar a alguien que me cae mal, el inventarle algo nada más que no me consta, pero ¿qué? ¿Han jugado al teléfono descompuesto? ¿Alguien ha jugado al teléfono descompuesto? Normalmente el teléfono descompuesto empiezas a decirle a una persona, ¿sabes qué? Tienes las agujetas desamarradas. Y la otra persona, ya cuando pasa el mensaje, dice, tienes las agujetas desamarradas y son de color rojo. Y la siguiente es, tienes las agujetas desamarradas del color rojo que están en los zapatos negros.
Y así empieza. Cuando el mensaje, conforme más va pasando de boca en boca y de gente en gente, cuando el mensaje llega al final, normalmente el mensaje no tiene nada que ver con el mensaje de origen, con lo que se manejó al principio. Y entonces, ¿por qué? Es que esa pequeña cosa que tú agregaste fue pequeña, ¿no? Fue para ponerle condimento, fue para ponerle como que sazón, fue como para ponerle así, sabrosura a lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema con esto? Ahorita lo vamos a ver. Y también yo he escuchado en la parte de que empiezan a hablar mal de la persona porque dicen que es el celo del Señor, ¿no? Así como, ay, no lo soporto, o es así como que me causa mucha, pues sí, coraje, pero realmente, pues no están edificando, ¿no? Y sigue siendo, pues... No, y la escritura nos marca, ¿no? A eso mismo se está refiriendo Santiago, a ese tipo de situaciones se está refiriendo Santiago, ¿no? En donde te está diciendo, no te engañes, o sea, claramente si tienes algo en contra de la persona, la intención o la realidad es que vayas y lo digas, ¿qué? Que lo digas en persona. Hay una forma en cómo se pueden enfrentar ese tipo de situaciones, y más si ves que tu hermano está cometiendo pecados y verdaderamente te interesa, vas y buscas rescatarlo del fuego, ¿no? De hecho, dice la escritura, si tú logras que traer a tu hermano, has salvado a tu hermano, lo has traído de regreso. Pero cuando tú dices, cuando tú empiezas a esparcir, ya no estás buscando la restauración del hermano, sino ya estás buscando ¿qué? Hacer leña del árbol caído. Bueno, entiendo que aquí se están refiriendo a la lengua, pero pues en realidad viene de acá, ¿no? ¿Ah? De lo que uno trae adentro, ¿no? La lengua nada más es la que, Sí, claro, el músculo, pues. el músculo que lo va a decir, ¿no? Pero todo eso que habla la lengua, pues lo trae uno acá adentro. Claro. Parte grave. Sí, claro. Sí, claro. Aquí la parte de la parte es porque es a través de la lengua, hablando de que la fe sin obras es muerta y de que ¿cómo vas a saber, cómo puedes saber lo que alguien tiene en el corazón? Dice, pues nada más hay que prestar atención a lo que habla. Hay que prestar atención a lo que habla. Jesús decía, nadie puede dar lo que no tiene. Las personas que quieren sacar, dice, ¿lo sacan de dónde? Del tesoro de su corazón. Sacan para dar. Ahora, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar de aquellas cosas que la lengua va a ser el instrumento, porque es un instrumento, el cual va a reflejar sobre qué hablamos y va a reflejar en esas conversaciones lo que hacemos, ¿no? Ahora, vean lo que dice aquí. Dice, y la lengua es un fuego, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos,
esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Y entonces, ¿cómo se llama? En el concepto hebreo, a esto se le conoce como la Lashon Hara, la lengua maligna, la lengua perniciosa, la lengua que hace lo malo. Ahora, ¿desde dónde viene la Lashon Hara? ¿Dónde encontramos sus orígenes? En el huerto del Edén. Dices, ¿por qué? Porque ¿qué hizo? Solamente la Lashon Hara no solamente se trata de qué, no solamente se trata de hablar mal, sino sembrar duda o desconfianza de alguna persona. Y entonces, ¿qué fue la instrucción que Yahweh les dio? El árbol, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis. ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Con que la Lashon Hara, con que Dios ha dicho, ya ese con que Dios ha dicho, ¿se oye mal? ¿Se oirá venenoso? Así es, esa palabra la está diciendo este ser. Y te está diciendo, no, no pasa nada. Es cierto, con que Dios, ¿dónde dice? ¿Dónde dijo Dios? Y además vean quién se lo está diciendo, no le ponen que es el resplandeciente, sabemos que no era una serpiente, era el Nahash, era el resplandeciente, era un ser que se disfrazaba de luz. Entonces te lo está diciendo un ser que se disfraza de luz, te está hablando y te está diciendo, a lo mejor yo le entendí mal a Dios, a lo mejor bueno, aquí la instrucción a quién se la habían dado. Y como la mujer es ayuda idónea, dijo, no, seguramente mi esposo escuchó mal. Lo más seguro es que Adán escuchó mal. Ausencia de fidelidad, ausencia de emuná, ausencia de fe. ¿Qué fue? No, sí, seguramente, no, sí, yo creo que Adán lo escuchó mal y no me pasó bien el mensaje. Ay, ese Adán, sí, es que luego se distrae mucho viendo ahí pelear a los tigres y a los, Y entonces, ¿qué dijo ella? Dice la escritura que la mujer fue engañada. ¿Pero qué fue lo que generó? La Lashon Hara, la lengua maligna, la lengua perniciosa. ¿Cómo se presentó? Como algo inocente. Vean que lo único que dijo, fíjense, dijo, con que Dios dijo, ¿y qué lo acompañó? No. Dios sabe, cuando coman, serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí la pregunta es, ¿Adán y Eva no conocían ya el bien y el mal? Claro que conocían el bien y el mal porque la misma Eva en la respuesta que le está dando a la serpiente dice, no, no podemos comer de este árbol. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Por qué está mal? Porque fue la instrucción que nos dieron. Está prohibido. Ya sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, ¿qué era? Más bien ellos iban a dictaminar. Ahí estuvo el engaño. Ellos iban a dictaminar como Dios que era bueno y que era malo. ¿Y qué crees que hacemos el día de hoy como creyentes?
como seres humanos. Nosotros dictaminamos a qué sí le hago caso y a qué no le hago caso. Yo dictamino qué mandamiento guardo, qué mandamiento no guardo. ¿Sabes qué? Vean lo peligroso de eso. Y cuando lo estás estudiando dices tú, órale, qué fuerte. Porque estamos regresando al pecado original, porque el pecado original que fue, serán como dioses ustedes determinando qué es bueno y qué es malo. Y cuando tú determinas, no, es que este mandamiento no está tan, no, es malo. A ver, ¿quién no miente? ¿Quién no echa mentiritas? ¿No? Dios, ¿no? Claramente Dios, pero por ejemplo, nosotros como hombres, decimos, tratamos de normalizar. ¿Y qué es la base para normalizar? Nuestra condición caída. Que no mentimos. Ay, es que todo el mundo miente. Sí, todo el mundo miente. Pero somos llamados, y ahí es en donde está el racional a lo que nos quiere despertar Santiago. Por eso, todo el mundo miente, entonces eres como todo el mundo. No. Porque si has nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que yo nací de nuevo y entonces empezaré a hacer lo que ¿qué? El ejemplo que está dando, ¿pueden los plátanos dar manzanas? Por naturaleza el plátano no lo ves, o bueno, no me ha tocado, pero yo no he visto ninguna penca de plátano, ninguna palma de plátano que diga, ¡ay, de plátanos, de plátanos, de plátanos! No me ha tocado ver. Lo dan por naturaleza, porque está dentro de su ADN. Por naturaleza, entonces, y tú has nacido de nuevo, por naturaleza, si el ADN de Dios está puesto en ti, por naturaleza te interesarán las cosas de Dios. Por naturaleza buscarás la presencia de Dios. Por naturaleza buscarás estar en la presencia de Dios. Por naturaleza estarás buscando ¿qué? Reunirte con el pueblo de Dios, adorar con el pueblo de Dios, glorificar con el pueblo de Dios. Te buscarás inmiscuir en las cosas de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí vean lo que, fíjense, ¿dónde viene esto en la Torá? En la Torá dice, no harás injusticia en el juicio. Interesante, acabamos de ver el capítulo anterior de Santiago, que no hicieran injusticia en los juicios, favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgaréis a tu prójimo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahweh. ¿Chismear? ¿Qué es chismear? Atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Y qué es lo que te dice el Señor cuando tú no es un simple chismecito? Decía alguien que cuando tú hablas mal de una persona, inventas un rumor, decía un juez, no me acuerdo bien cómo está el caso, pero que le dice que hacen difamación y después de la difamación se meten a un juicio y después del juicio el juez le dice a la persona, ¿sabes qué? Tú difamaste. Y la persona reconoce y le dice, ¿sabes qué? Te va a tocar pagar una supermultota, así, una multota supermillonaria. Y el otro dijo, pero nada más fue, pues fue algo que no fue, tan trascendente, ¿no? Fue
un chismecillo, fue pues sí, una situación de este estilo. Y entonces el juez le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar las hojas, te voy a dar un libro de 100 hojas. Si ese libro de 100 hojas las vas a cortar, lo vas a cortar, no es cierto, te voy a dar una hoja y la vas a cortar, y se me vas a anotar en eso todo lo que escribiste, todo el chisme que escribiste. Y luego esa carta la vas a cortar en 100 pedazos y te vas a subir a un edificio y la vas a la vas a aventar y vas a esperar a que el viento se lo lleve, y ya cuando bajes, entonces vas a regresar y vas a juntar los 100 pedazos. En el momento que tú juntes los 100 pedazos y me traigas la carta como estaba al principio, si lo logras hacer, entonces quedas exonerado de la culpa. Y entonces le dijo el cuate ¿sabes qué? No se puede, es imposible. ¿Por qué? Dice, porque pues ya el viento ya se los llevó, o sea, ya no supe hacia dónde se fueron y hacia dónde corrió. Y pues lo mismo pasa con la reputación de las personas. Con el momento que tú hablas, tú no sabes si lo que tú estás inventando, lo que tú estás diciendo, no va a parar con la persona de enfrente, sino muchas veces termina ¿por qué? Termina por extenderse y por ir más allá. Ahora, algo interesante, esto lo vemos, decimos, ay, pues sí, que la gente como chismea, ¿no? Perdidos, ¿no? Nada más que hay un problema. Santiago les está diciendo esto a gente del pueblo. Quiere decir que personas que estaban dentro de la Keilah, personas que estaban a las 12 tribus que estaban en la dispersión, les estaba diciendo que ¿qué? Que no hicieran la shonjara, que no levantaran falso testimonio en contra de su hermano, que no anduvieran chismeando, que no anduvieran diciendo. ¿Se acuerdan qué les decía Yeshua a los hombres religiosos? Dice, hipócritas. Por fuera se ven preciosos, se ven súper limpios, dice, pero por dentro están llenos de huesos secos y llenos de muerte. Ahora, si no les gustó la imagen, también la tengo en versión femenina, porque ahorita que digo, para que no sientan nada más saludo de los caballeros, también. Bien recatadas, bien vestiditas, bien, pero ¿qué tal la lengua? ¿Estará domadita? Pues no. Y esto se está dando, volvemos a ver, sabemos que los de afuera lo hacen, pero la palabra, ¿qué nos está diciendo? No podemos nosotros hacer lo que hacen los de afuera, porque si hacemos lo que hacen los de afuera, entonces más bien preguntémonos si verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque hemos sido llamados a ¿qué? A una nueva naturaleza. ¿Y qué pone Santiago? ¿Qué te está diciendo Santiago de manera muy clara? Dice, no puede de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua salada. O sea, no puedes con esa misma lengua que estás bendiciendo a Dios, estarles recordando el 10 de mayo a las personas que van en los carros. No puedes estarles diciendo grosería. Mucho menos a personas, hermanos, ¿no? No se puede. Decía una persona, pero es que las malas palabras, una vez tuvimos ahí un pequeño, es que las malas palabras depende del lugar en donde creciste. Porque hay personas que, por ejemplo, nacen en Prado, Veracruz, que de 10 palabras, 11 son groserías, ¿no? Entonces esas personas, las groserías ya no son groserías,
porque es su forma de hablar. Y entonces dices tú, ¿se oye bien? ¿Qué opinan de eso? Entonces, ¿lo vamos a tropicalizar? La Torah dice, no le agregues ni le quites. La Biblia no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que tanto para el de Alvarado Veracruz como para nosotros somos llamados a dejar de decir groserías. ¿Por qué? Porque somos llamados a reflejar la vida de Cristo, de Yeshua. Porque el punto de referencia es Él. No es lo que tú creas o lo que tú piensas. Entonces la persona que dice, aunque sea de Alvarado Veracruz, que dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, ¿qué va a tener que decir? Renovar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de expresar. Porque en eso van a conocer al Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú, desde una postura dices, no, bueno, entonces imagínense ustedes al apóstol Pedro, ¿no? Es que como voy a ir entre gentiles, y allá se alburean, y allá se andan diciendo groserías, pues para poder encajar también voy a llegar y voy a soltar 2 o 3 alburos. ¿Para qué no? Porque si no llego yo sin decir ningún albur, pues me van a ver raro. Y pues, ¿cómo les voy a compartir? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se vale? El fin justifica los medios. ¿En qué parte de la Biblia encontramos el versículo que el fin justifica los medios? ¿Sabes qué? Sí se vale, o sea, con tal de que vengan muchos al Señor, puedes valerte de esos medios para que las personas vengan. ¿Dice eso en alguna parte de la Biblia? No, ¿verdad? De hecho, el contrario, la Biblia te dice que vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, vas a ser señalado, pero que cuando pasen estas cosas, no te sientas mal y que digas, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanillo. La Biblia, ¿qué te dice? Cuando seas vituperado, cuando seas señalado, cuando te persigan por causa de mi nombre, gloríate. ¿Por qué? Porque grande será tu galardón que recibirás de parte de Dios. Entonces, eso es lo que está tocando Santiago. De albures, de gracias. No, la Shon Hara habla de la lengua perniciosa. La Shon Hara está hablando de la lengua que busca sembrar, dice aquí, busca sembrar discordia entre los hermanos. Dice la Escritura que 7 cosas abomina Yahweh: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto representa la Shon Hara, porque ¿cuántas de las 7 tienen que ver con la lengua? Aquí. A ver, véanlas. A 2 está bien clarito, la lengua mentirosa. 6. 3 de las 4 tienen que ver con qué? 3 de las 7. 3 de las 7, perdón, tienen que ver con qué? Con la lengua mentirosa. Con la Shon Hara. ¿Qué hace? Habla mentiras. ¿Qué dice? Habla falso testimonio, que es parte de las mentiras. Pero algo que también hace la Shon Hara es que, ¿qué? Siembra discordia entre los hermanos.
O sea, que digas cosas así. Que dices, ay, ¿sabes qué? Ya viste lo que dijo, ya viste lo que dijo, entonces ya, entonces, sí, Eso hombre, de sí. te lo digo a ti, mi nana, para que Te lo lo digo, escuches. Juana, dice, Ay, sí, eso te es lo digo, Juana, para que me entiendas, Chencha, pésimo. ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Dice, no puedes hacer eso. No podemos sembrar discordia. Que dice la escritura, ¿qué te manda que dice el Señor? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y les vuelvo a repetir, la Torah establece la forma en cómo podemos arreglar conflictos. Si tienes conflicto con un hermano, ve y arréglalo con él. Habla con él. Y si no puedes con el hermano, si el conflicto es, lleva un testigo. Habla con él. Dice, sí, claro. Lo que se está diciendo. Hay una película, no me acuerdo ni cómo se llama, pero hay una película que se basa en chismes y que el que llega a hacer los chismes es el diablo y que se llega a un pueblo y empieza a meter precisamente fulanito dijo esto de ti y va con sutanito y sutanito fulanito dijo esto de ti y va con perenganito y le dijo esto de ti y así se empieza, él empieza, nada más empieza a hacer, empieza a ligar. Pues en la película se ve está bien fuerte, porque de repente están los dos líderes religiosos, está el sacerdote y está el pastor cristiano, y llega un momento en donde ya todo el pueblo se está matando, entre todo el pueblo se están matando, y llega un momento en donde pasan a los dos ministros, al sacerdote católico y al pastor, agarrados a golpes y queriéndose matar, y una cosa, una parte de la película, viendo el pueblo cómo está ardiendo, y el diablo está sentado desde el porche de su casa, y se está tomando una tacita de té. Y alguien que se dio cuenta, va y lo encara, y dice, ya sé lo que tú hiciste. Y él nada más, se la pasa tomando, y dice, que tiene haciéndolo desde que empezó la humanidad, ¿no? Y la película, digo, está bien cruda, pero dices, ¡ay, claro! Pues así es. ¿Y qué dice el Señor? Dice, 7 cosas aborrece el Señor. 7 cosas aborrece el Señor. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, decíamos, les vuelvo a repetir, lo de las malas palabras? Pues sí, todos no las sabemos. Bueno, no todos, algunos. Hay público menor de 10 años aquí, pero la mayoría saben las palabras y saben sus significados y saben las cosas que dicen. ¿Te las sabes? Pues sí, sí te las sabes. Siempre que se dicen en un contexto de qué? De ofensa, de manifestar enojo, ofensa. Dios nos ha dado palabras nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que tenemos que cuidarnos, de hacer esto. Y ahora vean bien, les digo que me fascina cómo hizo la carta, porque nos va llevando así desde, no creas, lo siguiente de la carta que va a mencionar es la sabiduría que de lo alto. Y vean lo que dice aquí, ya casi terminamos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se muestre por la conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Ok, ¿a quién le gusta que le digan lo que Santiago nos está diciendo? A nadie, ¿no? A nadie les gusta que te estén diciendo que tienes que cambiar, tenemos que cambiar. Y entonces te está diciendo, ¿quién es sabio y entendido? ¿Cómo lo vas a mostrar? Fíjense, en la forma en cómo tú recibes el mensaje. Y tú recibes el mensaje y dices, no, cuate, ya, lo que pasa es que le caigo mal.
Lo que pasa es que me tiene envidia, ¿no? O no, lo que pasa es que es un santurrón. No, lo que pasa es que es un amargado, que no quiere, no sabe. O bueno, como uno decía, ¿no? Ya no lo puedo decir. Yo antes decía, no, está ruco. Ya no lo puedo decir. Yo, ahora más bien me lo dicen a mí, no, está ruco, ya no sabe. Hay una canción que dice de las ovejitas, ¿no? Que dice la ovejita, nos quiere bien obedientes para amargarnos la vida. ¿Y qué dice? Y la mejor hierba nos tiene prohibidas. Es la del pastor y la oveja negrita, ¿no? Y la oveja perdida. Y la ovejita dice, no, él les está diciendo a las demás ovejas, no, nos quiere bien obedientes para amargarnos la vida. Y no quiere que disfrutemos de la mejor hierba. Entonces así podemos. Dice, nada más te quiere, dice, el pastor solo te quiere por tu lana, dice, no. Y entonces, se la lleva el lobo, ¿no? Y se la va a comer, y se la va a refinar. Ya cuando se lleva a la ovejita, se la va a refinar, y ya la tiene metida en el caso, y entonces ya llega el pastor y le da sus palabras al lobo y rescata a la ovejita. Pero, o sea, te está diciendo cómo estás recibiendo el mensaje. Estás abriendo, estás escuchando lo que Dios te quiere mencionar, lo que Dios te quiere decir. O estás, ya lo rechazaste. Y dije, no. Y entonces vean aquí algo que es bien interesante. Dice, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Alguien sabe qué es mansedumbre? Dejarse enseñar por quién. Por el Espíritu Santo, por Dios. O sea, no pelear con Dios. Por eso dice la Escritura que Moisés fue el hombre más manso de toda la, no menso, más manso. Porque él no discutía con Dios. Dice, vean el siguiente versículo. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Contención dice, entonces te está diciendo, fíjate bien, si te están diciendo, y esto en lugar de generarte una parte de introspección, de decir, ay Señor, ¿sabes qué? Sí, perdóname. Es que sí, Señor, yo necesito más de ti, y empiezas a decir, empiezas a sentir así como que te prendieron la estufa y que empiezas a sentir que el agua empieza a burbujear y que estás buscando y entonces empiezas a buscar, ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la va a pagar. Dice, cuando tú empiezas a contender, dice la Escritura que la palabra de Dios no es para contender, ni para discutir sobre opiniones. ¿Qué quiere decir? Nos llegó a pasar que teníamos un conocido que nos decía, no, yo no creo que eso sea verdad. Y entonces, erróneamente, yo me ponía de repente a discutir con él. Y entonces, ¿a qué llegábamos? Llegamos en algún momento inclusive a contender. Pero a contender ¿en qué? Estábamos contendiendo sobre la base de las ideas, sobre el mundo de la... Es que yo no creo que sí se aplique. Yo, no, pues sí se aplica, pues no se aplica, pues no se aplica, pues sí se aplica. Pues ya. Y entonces, ¿qué te dice el Señor? Espérate. Ubica de dónde viene la contención. De una naturaleza que es animal, que dice que es animal, dice es terrenal, animal
y diabólica. ¿Cuál era el fin de contender? Una cosa es que tengas dudas acerca de un principio bíblico. ¿Sabes qué? No me queda claro. Por ejemplo, hoy veíamos, se preguntaban los que estaban ahí en Bet-Semes, ¿por qué Dios mató? ¿Por qué Dios nos mató a tantos hombres? ¿Qué hicimos o por qué Dios nos juzgó de esta manera? ¿Qué hicimos mal? Y entonces, ¿estaban tratando de qué? Estaban tratando de contender con Dios. ¿Sabes cuál fue cuando ellos quisieron meter a Samuel en la contienda? Me gustó como lo manejó y dijo, no, espérate. Y decían, es que los filisteos seguramente hicieron muchas más cosas con el arca. Y a nosotros Dios nos mandó tal mortandad nada más por ver el arca, ver qué estaba dentro. Y la forma de contestar de Samuel fue muy buena. Y le dijo, Dios no espera respeto de quienes no son sus hijos. Dice, porque los de afuera están afuera. Pero Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Entonces a ustedes, como ustedes ya sabían, el castigo es mayor. ¿Por qué? Porque tú ya sabías que no podías hacerlo y aún así lo quisiste hacer. Entonces, cuando una persona tiene duda, tú puedes tener dudas acerca de la escritura y decir, Señor, no entiendo esto. Y podemos platicar. Y si no llegamos a un consenso, podemos orar y podemos pedir al Señor y el Señor seguramente nos va a mostrar. Pero cuando una persona te dice, empieza a contender y te empieza a decir, es que para ti está bien para ti está bien ¿cómo se llama? El fornicar. No, es que ya no se ocupa, hombre. Pues, ya ahorita eso era del pasado, ya ahorita eso ya no aplica. O que te dice, ¿no? ¿O a poco va a llegar tu hijo virgen al matrimonio? Yo espero que sí. Ese es un principio que él debe de seguir. Los tres, ¿no? Va que te decía, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿los vas a casar desde los 14 años? Y entonces hay cosas interesantes que si te das cuenta, puedes entrar a pelear, pero no se trata de pelear. ¿Se trata de qué? De que el barro no le puede decir al alfarero cómo quiere que lo haga. El barro lo único que tiene que hacer el barro es que ser barro y el que te va a moldear es el alfarero. Entonces, el alfarero, oye, que yo no quiero tanta agua. Agüita, para que se ponga más suavecito. Oye, que no quiero tanto calor. Al hornito, para que se ponga durito. Y entonces, es que no discutas. Porque no vas a cambiar, ni tú ni yo vamos a cambiar un principio. Y cuando una persona no quiere, no discutas con él. Cuando una persona te dice, yo no quiero guardar Shabbat, pues no lo guardes, es tu problema, no lo guardes. No voy a discutir contigo, porque no lo vas a convencer. Porque esto se da por revelación. Porque el mismo que dijo, Santiago lo comentaba en el capítulo anterior, el mismo que dijo, no matarás, también dijo, vas a guardar mis días santos. No lo dijo alguien diferente, lo dijo el mismo. El mismo que dijo, yo quiero comer cerdo. Pues, el que dijo, no adulterarás, también dijo que no comiera cerdo. Entonces yo no puedo
Andarme peleando con, sí voy a comer, no vas a comer. ¿Por qué comes? ¿No quieres? Pues no lo comas, hombre. Y Dios te lo revele. ¿Tienes problemas con que yo coma? Mi problema no es contigo. ¿Tú quieres comer? Come. Tus tacos de pastor, les pones su piñita y les pones su salsita y les pones y tú puedes estarles comiendo, qué bueno, yo voy a comer mis taquitos de bistecito, así con también su limoncito y no voy a tener problema. ¿Por qué? ¿Eh? No voy a tener problema, ¿por qué? Porque Dios se encargará de revelarte su plan. Porque el que nos ha guiado a toda verdad ha sido su Espíritu Santo. El que nos ha convencido de pecado ha sido su Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Dejarnos moldear. Y entonces vean lo que dice aquí, dice, no contiendas con ellos, dice, no te engañes. Si hay esto, te está diciendo, si hay esto, esa sabiduría no es de Dios. Hay personas que les gusta pelear, y después de que pelean, hasta el ambiente se queda tenso, y así como que después de que está así, dices, bueno, ¿y qué? ¿Y las saladitas son horneadas? ¿No? Allá no sabes ni qué decir porque se queda la... Pero vean lo que dice la Escritura. Dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? ¿Cómo es una? Una es animal, terrenal, animal y diabólica. Una es celosa, jactanciosa, contenciosa. Y la otra que es, dice, es amable, es benigna, llena de misericordia. Decía un rabino, cuando alguien, tú sé celoso contigo, sé lo más celoso que puedas contigo para guardar un mandamiento. Sé muy celoso contigo. Pero cuando veas a tu prójimo, dice, ten misericordia. Quiere decir, no lo juzgues. Pregunta, platica. Y que te deje revelar el nivel de comprensión que tiene. Si tú ves que todavía hay una situación ligada a su carne, ¿qué vas a hacer? Ora por él. Pero no pelees. De buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos que conocemos al Señor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad. ¿Qué dice? Dice, no es una apariencia, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí bien interesante, el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen. ¿Qué te está diciendo aquí? A ver, quiero que me expliquen. ¿Quién me explica esta frase? ¿Qué entienden por esta frase? Es muy importante y ahorita vamos a seguir. Quiero que se acuerden de la parábola del sembrador. Porque es importante el terreno en donde estás sembrando.
¿Por qué creen que diga aquí? El fruto de justicia se siembra en paz, sembrar para aquellos que hacen la paz. A ver, quiero escucharlos. ¿Quién dice yo? Muy bien, Pati. Te vi ahí. Bueno, yo entiendo que el fruto de la justicia, no puede haber justicia si no hay instrucción, si no hay Torah. Entonces, el fruto de la Torah, siempre la palabra la vamos a sembrar en paz, que es lo que te habla, ¿no? No contender. Entonces, siempre la palabra se siembra en paz para aquellos que también hacen la paz y todo fluye. Ok, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Alguien más? ¿Qué piensan qué entienden por esta parte que te está diciendo? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Se acuerdan lo que dice la parábola del sembrador? El Señor sale y dice que hay 4 tipos de terrenos. La palabra de Dios que trae, la palabra de Dios es la semilla. De hecho, dicho cuando Yeshua interpreta la parábola, dice que la semilla es la palabra y que hay una que cae junto al camino y que bajan las aves y se la comen, ¿se acuerdan? Y no da fruto. Otra cae en las piedras, pero como cayó en las piedras, no tuvo profundidad y entonces vino el sol y se secó, ¿se acuerdan? Y eso representaba a los que son de poca duración, que reciben la palabra con gusto, pero que cuando empiezan a ver lo que tienen que dejar por causa del Señor, ¿qué les pasa? Terminan por abandonar y se secan, ¿se acuerdan? La otra, cae entre los espinos. Y entre los espinos, ¿qué dice? Dice que cuando crece, empieza a crecer bien, pero cuando crecen juntamente los espinos, le roban la fuerza y entonces terminan por ahogarla y hacerla infructuosa. Quiere decir que eran los afanes y el engaño de la riqueza, los afanes de esta vida terminaron por hacer infructuosa la palabra. Sí, pero solamente una cayó, ahora aquí, cayó en buena tierra. La pregunta es, ¿cuántas semillas sembró el sembrador? Solamente una. Las otras cayeron, las personas a las cuales tú les vas a compartir a lo largo de la vida, son diferentes terrenos. Pero el terreno que Dios preparó no fue el del camino, no fueron las piedras y no fue el de los espinos, sino para que la semilla pueda dar fruto, ese terreno tuvo que ser preparado antes. ¿Qué hacen los sembradores? Tú no llegas y siembras sobre el terreno como está. Tienes que arar la tierra, tienes que rasgar, tienes que voltear la tierra y entonces una vez que has preparado la tierra, siembras la semilla. ¿Qué te está diciendo aquí? Que la semilla es sembrada en el terreno que Dios preparó. ¿Y qué pasa cuando la semilla se siembra? ¿Qué es lo que recoge? Dice la Escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará contento, gozoso, contando sus gavillas. ¿Qué va a producir cuando tú le compartes a alguien que al Señor ya había preparado? ¿Qué va a producir? Va a producir vida. Y la consecuencia de esa vida es que tú vas a ver, no hay mayor gozo que puedas ver que a una persona que le compartiste, rescataste a esa persona de su vana manera de vivir y que ahora está siguiendo al Señor y que ahora está dando testimonio del Señor. ¿Cómo se siente eso? Dices, ¿qué hiciste tú? Nada. Solamente sembré la semilla en paz.
no buscando pelear, no buscando ganar batalla, sino sembré porque había una genuinidad en que esa persona se salvara. Se sembró en paz. ¿Qué recoges? El fruto de la paz. Por eso dice que aquellos que hacen la paz, las otras semillas no hacían la paz. Claro. Por eso no crecieron. ¿Y la paz cómo es? Y aquí, bueno, entendemos paz, pero aquí estamos hablando del shalom de Dios. ¿Y el shalom qué es? El shalom es el reposo. De decir, Señor, estamos haciendo lo que tú nos has mandado. Entonces, no va a ser a bibliazos, no va a ser a encontronazos, no va a ser a indirectas, no va a ser peleándonos, no va a ser sino va a ser como el terreno lo va a preparar Él. Y créanme que Dios es experto en preparar terrenos. Es experto en preparar terrenos, es experto en romper corazas duro y corazas mejor. Déjate moldear cuando el Señor te agarre. Señor, rápido. Aquí, Señor, no quiero. Porque mientras más duro te pongas, el Señor, hombre, te va a poner y te va a poner mano. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos está diciendo aquí? Y eso es interesante porque así en Santiago capítulo 3. Nos dice de qué tipo, dice, ¿cuál es la sabiduría que nosotros debemos de tener? Y dice la Escritura, acuérdense, ya lo veíamos, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal. Pero aquí te está diciendo, ok, ya tengo la información, ya sé que es el Señor, es aborrecer el mal, pero ahora es cómo lo voy a mostrar al mundo. ¿Y a quién se les viene en su mente? Yeshua. Yeshua, ¿cómo trataba a la prostituta? Uy, qué onda. Uy, vete a lavar. ¿Qué hacía Yeshua? Corregía el pecado. Pero ¿cómo sembraba la semilla? Ya había preparado el terreno, la situación. ¿Y entonces qué hacía? Preparaba. Ahora, ¿por qué? Me podrán decir. ¿Por qué contendía con los fariseos? Si acabamos de ver, esa no es una sabiduría, no podría ser una sabiduría. ¿Quién contendía? ¿Contendía él o contendían los fariseos con él? Los fariseos querían enrollarlo en su contención. Por eso una y mil veces le preguntaban, ¿qué opinas de? Así, a eso vamos. Cuando contiendes es enfrascarte en una discusión a la cual no vas a llegar a nada. Y entonces, por ejemplo, dicen, dinos con qué autoridad haces lo que haces. Ante de todos. ¿Qué decía el Señor? Estos quieren contender. ¿Y qué decía el Señor? Dice, ok, yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago, pero si ustedes me dicen primero, lo que hacía Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Y en ese momento, los otros así de, no, pues si decimos que de Dios nos van a decir que por qué no lo creímos, si decimos de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque pues, lo tenían por profeta. No, pues, no sabemos. Ah, bueno. Como ustedes no saben, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago las cosas. Con permiso. ¿Cómo se quedaban nosotros? Se entripaban. ¿Jesús contendía? No.
llegaban y le preguntaban, ¿qué haces? Dice Jesús, contesta, pero no contesta lo que tú esperas que te... No espera lo que... No es una IA, así es. Yeshua no es una IA, no es el Espíritu Santo no te va a decir, le vas a preguntar y te va a decir, qué bueno, güey. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué hacía cuando él sí peleaba, por ejemplo, cuando les habla en el contexto de Mateo capítulo 23, que les habla a los fariseos y les dice, hipócritas? Vemos un dejo de qué. Yeshua en ese momento sabe que el tiempo se ha acabado y que está cercano a su muerte, y entonces, ¿qué hace con él? No contiende con ellos, sino más bien los amonesta. Y los amonesta, ¿por qué? Porque claramente en esa amonestación, los que se hubieran arrepentido en ese momento, dice la escritura que él un corazón contrito y humillado no echa fuera. La amonestación de Dios siempre será para vida. Pero los que no, esa misma palabra que parte el corazón, esa misma palabra que es bálsamo, también es una espada que parte, es una espada de juicio. Y entonces, ¿qué tipo de terrenos somos? Tenemos que dejar que el Señor, ¿sabes qué, Señor? Haz con nosotros lo que quieras hacer. Y ¿sabes qué? Seamos dóciles entre nosotros. ¿Qué te está diciendo? Ubica tus acciones. Dice, no te engañes a ti mismo. A ver, estás caminando como pato, pues vete dando color que eres. Y si es necesario, qué bueno que nos demos cuenta que a lo mejor hemos vivido una religión y no una relación. Porque una religión nos salva. Lo que nos va a salvar es que tengamos esa relación con el Hijo de Dios. Que tengamos relación con el Mesías, con la palabra del Dios viviente, con la dabar de Dios, con la palabra hecha carne. Y que hablemos lo que Él habla, y que anhelemos lo que Él anhela. ¿Amén? Algo que era interesante que ahora que estuvimos, les quiero compartir. Ahora que estuvimos ahí con mi papá, en la ciudad de Irapuato, había una pregunta, que le hace uno de mis hermanos, que también, pasó por una situación compleja a inicio de año con alguna enfermedad, ¿eh? Bueno, desde antes de septiembre se le dio un diagnóstico y lo operaron en enero, una situación complicada, ¿no? Ya había una situación ahí fuerte pues enfrentar realidades del Señor, de que probablemente nuestro tiempo en esta tierra se termine, ¿no? Y entonces es bien diferente cuando tú tienes la idea de la muerte a cuando te tienes que enfrentar a la muerte. Son dos situaciones completamente diferentes. Y entonces, ahora que platicábamos, que fuimos con mi papá, porque le pasó una situación, el primer evento isquémico le pasó el lunes, y lo metieron ahí lo llevaron al MAC, le hicieron una resonancia, de ahí pues le querían cobrar 100,000 pesos en el MAC, entonces pues lo sacaron y lo llevaron al Seguro Social. En el Seguro Social entró en la parte de urgencias en nuestro sistema, que es de salud, que es como el de Dinamarca. Entró en el Seguro Social y estuvo desde las 2 de la tarde hasta casi 2 de la tarde del día siguiente, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente, sentado en una silla, o sea, ni siquiera en una cama. Le hicieron un electro, y hasta las 8, 9 de la noche le dieron una aspirina y una atorvastatina, que fue lo único que le dieron. El internista no bajó a verlo hasta el día siguiente, y entonces cuando vimos ahí, gracias a Dios, el Señor lo guardó,
y yo estaba en Zacatecas y el Señor permitió que se movieran unas cosas con un médico allá y me dijo, sácalo. Si ya lo están tratando de manera controlada por fuera, lo podemos manejar de esta manera desde acá. Salió y se fue con tratamiento y empezó con tratamiento. Estábamos en Zacatecas y el jueves le dio el segundo le dio como a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya no podía hablar, entonces se lo tuvieron que llevar a una clínica que mi guarda había conseguido los datos un poco más accesible y con mejor atención, entonces terminaron llevándose. Y gracias a Dios, bueno, pues a partir de eso, ya va más de una semana que, gracias a Dios, parece ser, que ya ahí va mejorando, gracias a Dios, cada vez más. Y nada más le quedó un poco afectado el habla, les mandé el video, en donde está. Pero algo que les quería compartir es que dentro de lo que platicábamos con mi papá, decía, le preguntaba a uno de mis hermanos y le decía, papá, ¿qué sientes? No te dio, ¿tienes miedo? ¿Te dio miedo? Y algo que dice mi papá es, no, hijo, que no tengo miedo. Yo sé que en el momento que el Señor quiera, dice, pues mi recompensa está allá. Allá es a donde me toca ir, y es más, allá es a donde queremos ir. Entonces no hay miedo, no hay temor, porque sé que está del otro lado. Y sé la carrera que he corrido. Y entonces dices tú, qué bendición es. La verdad, qué bendición es el que podamos, dice la Escritura, que nuestro espíritu nos da certeza a nosotros mismos de que estamos en el camino del Señor. Entonces, qué bendición el que nosotros podamos llegar al tiempo, al final de nuestros días, cuando cualquier día que sea y que podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Ay, gracias, Señor, porque corrí bien, corrí mi carrera, corrí lo que tú me dijiste que hiciera, lo hice. Y quiero descansar. Y lo que quiero es descansar, ¿no? O sea, pasas y ¿qué es lo que busca todos? Dice, vean, buen siervo fiel, ¿pasa a qué? Al reposo de tu Señor. Entonces, esa es una esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros. Dice la Escritura que todos aquellos que tengan esa esperanza, la esperanza de que volverlo a ver, de la esperanza de verlo a Él, de estar con los santos del Señor, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, y más sabiendo que aquel día se acerca. Hoy no es casualidad que nos demos cuenta que el mundo está sumido es el momento en donde más controversia hay a nivel mundial, más incertidumbre hay a nivel mundial, terremotos hay en diferentes lados del país, situaciones bien raras están pasando en todo el mundo. ¿Y qué dices? Espérense lo que se viene después del mundial, ¿eh? Ya se va a acabar la cortina de humo, espérense lo que se viene después del mundial. Y entonces, ¿qué te dice el Señor? Mi tiempo está cerca. Y no es casualidad que estemos recibiendo el mensaje de Santiago el día de hoy. El mensaje de Santiago es para nosotros. Es para que nos fijemos cómo estamos caminando y cómo debemos de caminar. Y que corrijamos lo que tenemos que corregir. ¿A fin de qué? A fin de que podamos dar los frutos de vida eterna que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros. ¿Ven? Pues, ¿algún comentario? ¿Dudas? Si no hay, vamos a cerrar el día de hoy y vamos a hacer la bendición sacerdotal. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Vamos a hacer la bendición y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar. Yevarejeja Yahweh, Beishmereja Yael, Yahweh, Anabeleja, Bijuneja Isa,
Yahweh, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su precioso y de su perfecto shalom. Y así bendecirás a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Y estamos despedidos. Vamos a orar por diezmos y por ofrendas. Le voy a pedir de favor a nuestro hermano